Fortaleciendo nuestro sindicato. Conduce Bruno Rojas, una producción de la Red Nacional de Noticias Obreras. Compañeros y compañeras, muy buenas noches. Como siempre, un gusto compartir con ustedes este espacio de Fortaleciendo nuestro sindicato, un programa dedicado al análisis, a comentar, proporcionar información y también todos aquellos elementos que nos permitan precisamente fortalecer a nuestro sindicato. Roxana, buenas noches, un gusto estar en el programa. Bueno, estimados compañeros, muy buenas noches nuevamente con los programas que se tienen fortaleciendo el sindicato. Hoy vamos a dar un tema que es el Estatuto del Funcionario Público, que vamos a desarrollar enseguida. El Estatuto del Funcionario Público. La Ley 2027 del año 1999, octubre, en el mes de ese año, que permite la promulgación de esta norma. ¿Qué es el estatuto? ¿Cuál es su contenido, sus alcances? ¿Por qué muchos sectores laborales cuestionan el hecho de que pasar al estatuto de funcionario público implica no estar protegido en muchos derechos? En este sentido, queremos muy rápidamente recordar que en estos recientes días, en las dos últimas semanas, trabajadores de NABOL se movilizaron nuevamente exigiendo el pago de sus beneficios sociales. Recordar que estos trabajadores que antes estaban en lo que se llamaba SAPSA y en parte ASANA, fueron precisamente transferidos al Estatuto del Funcionario Público. Y uno de los resultados fue el hecho de que este estatuto restringe y conculca muchos derechos laborales. Hablaremos sobre este tema en este programa. Bienvenidos y bienvenidas a Fortaleciendo nuestro sindicato. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es cuándo, carajo? La Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público, aprobado, ya decíamos, el año 1999, se plantea entre algunos principios que deben llamar la atención. Por ejemplo, que el estatuto establece como un primer principio el servicio exclusivo a los intereses de la colectividad y no de parcialidad o partido político alguno. Reiteramos, intereses de la colectividad de por medio y no de parcialidad o de algún partido político específico. Algo que en la actualidad la figura es distinta. Pero también este estatuto se plantea como un principio el sometimiento a la constitución política del Estado, la ley y al ordenamiento jurídico. Hablemos de la constitución política del Estado. Y la primera pregunta, si es el estatuto se adecúa, respeta a la nueva constitución política del Estado en cuanto al reconocimiento de los derechos laborales, de los derechos de los trabajadores, en diferentes artículos que claramente disponen, por ejemplo, el cumplimiento obligatorio de disposiciones que protegen al trabajador. Estabilidad laboral, un salario justo, seguridad, higiene ocupacional, todo lo referido a lo que es la protección de los derechos en cuanto a cumplimiento obligatorio, en fin, son parte de la Constitución. El Estatuto se enmarca en esto, sabiendo que es uno de sus principios. No está más bien desactualizado el Estatuto y finalmente va en ruta contraria a lo que establece la actual Constitución Política del Estado. Vamos a justamente abordar este aspecto. ¿Cuál es el ámbito de aplicación del Estatuto del Funcionario Público? Entre otros, que en el marco de la Constitución, nuevamente hacemos énfasis en este aspecto, se propone garantizar el desarrollo de la carrera administrativa. Y la pregunta que ya nos planteamos en ese sentido es, ¿respeta el estatuto la carrera administrativa?
que entre otras cosas la carrera administrativa implica fundamentalmente garantizar estabilidad laboral, garantiza la mejora de las condiciones en cuanto a ascenso, en cuanto a que los funcionarios públicos efectivamente puedan aportar con conocimientos, en fin, al trabajo que tiene que ver con la administración estatal. También se plantea asegurar con dignidad, transparencia, eficacia y vocación de servicio a la colectividad en el ejercicio de la función pública. ¿A quiénes comprende el estatuto? ¿Quiénes están en el marco del estatuto? Todos los servidores públicos que presten servicios en relación de dependencia, así señala la ley, con cualquier entidad del Estado. También servidores públicos que presten servicios en entidades públicas autónomas, autárquicas y descentralizadas. Y como efecto de las luchas, de los cuestionamientos de varios sectores laborales, entre ellos de trabajadores en salud y trabajadores de las universidades, el estatuto finalmente especifica claramente que las carreras administrativas en los gobiernos municipales, universidades públicas, escalafón judicial del Poder Judicial, carrera fiscal del Ministerio Público, servicio exterior y escalafón diplomático, magisterio público, servicio de salud pública y seguridad social, se regularán por su legislación especial, aplicable en el marco de lo que establece el estatuto. Estos sectores que hemos mencionado no están precisamente sometidos a lo que establece el estatuto del funcionario público. Y obviamente el estatuto define qué es un servidor público, que en nuestro primer análisis el servidor público apunta a negar el carácter de trabajador o trabajadora en el Estado, entre otros aspectos importantes, porque si bien se reconoce que el servidor público tiene una relación de dependencia con el Estado, no precisamente en lo que hace al marco de protección de los derechos laborales, de los derechos de los trabajadores, se reconoce este aspecto. Roxana, en ese marco, el estatuto y una primera cuestión importante que queremos plantear en el programa es ¿cuál es el carácter, el sentido del estatuto? ¿Por qué existe un estatuto sabiendo que hay una ley general del trabajo, sabiendo que hay una legislación laboral que protege a los trabajadores? ¿Por qué los servidores públicos son sometidos a una diferente norma? Bueno, se trata de lo siguiente, no hemos mencionado por qué en realidad se ha dictado la ley del Estatuto del Funcionario Público. ¿Por qué? La mayor parte de las instituciones estatales, autónomas, todas ellas, antes de 1999, estaban dentro de la Ley General del Trabajo. Uh-huh. La Ley General del Trabajo. Es importante recordar ese aspecto. Pero, indudablemente, con la promulgación del Estatuto del Funcionario Público, hubo un fundamento. Fue que el Fondo Monetario Internacional, en realidad, a raíz de la deuda inmensa que tenía el Estado como tal, ¿no?, han tenido que restringir, es decir, dejar sin efecto la Ley General del Trabajo en diferentes instituciones estatales, autónomas, semiautónomas, y han tenido que doblegarles a los trabajadores con la promulgación del Estatuto del Funcionario. Para eso, ¿qué pasó? Los que estaban dentro de la Ley General del Trabajo, hasta esa fecha del 99, entiendo que es la época de Banzer, les han pagado sus beneficios sociales. Una vez que les han pagado los beneficios sociales a todos los trabajadores, han hecho el ingreso a la ley del Estatuto del Funcionario Público. Claro, la Ley General del Trabajo con el Estatuto del Funcionario Público son dos leyes totalmente contradictorias. La Ley General del Trabajo es más proteccionista al trabajador, ¿no? Ese es su carácter. Ese es su carácter.
es inherente, por naturaleza, es más proteccionista. ¿El estatuto? El estatuto no, porque en el estatuto hay condicionalidades. Por ejemplo, dice, se tienen que hacer evaluaciones en el término de un año, 2 veces la evaluación. O sea, el trabajador ya ahí puede estar sujeto a una discriminación, a una serie de cosas que lo sacan. Les dicen, no, su examen, su evaluación ha dado negativo, y la ley en tal artículo, por tanto, es un chau. Ya no está como antes en la Ley General del Trabajo. Esa es la diferencia, ¿no? Los efectos de la Ley General y el Estatuto del Funcionario que ahora está vigente. Entonces, bueno, después en 1999, durante el gobierno de Banzer, se ha dictado el Decreto Supremo 25749 del 24 de abril del 2000. Ahí ha habido una aprobación de un reglamento de desarrollo parcial a la Ley de Estatuto del Funcionario Público. Es en época de Banzer. Entonces, ahí dice, como primer artículo, dice, los funcionarios públicos están al servicio exclusivo de los intereses de la colectividad y no de parcialidad o partido político alguno. Y eso no es cierto. Claro. No es cierto. Así la ley lo dice así. Claro. ¿No? No está, hasta ahora. Hasta ahora, en el gobierno del MAS dice lo mismo. Pero se hace todo lo contrario. Porque gran parte de la masa de los funcionarios públicos se ven obligados a registrarse al partido político de gobierno, de turno. Dan cuotas, todo eso, ¿no? Ya sabemos ese tipo de arbitrariedades que se tiene. Por tanto, tenían que haber colocado esto como una especie de eslogan, nada más, ¿no? Ahora, indudablemente, en el Estatuto de Funcionario Público no precisaban realmente, era muy general, y no precisaban a qué se denominaba carrera administrativa. Y en este decreto supremo, la 25749 del 29 de abril, ahí precisa el ámbito de aplicación del régimen laboral del Estatuto del Funcionario Público. ¿Quiénes? Dice, las entidades de la administración pública, ahí están, la Presidencia, Vicepresidencia, Ministerios de Estado, Contraloría, Cortes Electorales, Banco Central de Bolivia, Superintendencia de Bancos, Prefectura, institutos, empresas del Estado. Entonces, estos tienen su legislación especial. ¿Y legislación especial qué quiere decir? Ya no es en forma general el estatuto, lo que has dado una lectura. Ahora especifica aquí bien todo a qué se considera la carrera administrativa. Ya precisado aquí. Por ejemplo, en la legislación especial, la carrera administrativa del gobierno municipal. Eso está fijado en la Ley de Municipalidades, la 2028, del 28 de octubre de 1999. Esa es la carrera especial, la carrera administrativa en el ámbito municipal. Y ahí están todos en las alcaldías, en todas las alcaldías, ¿no? Igualmente, ¿no? Las universidades, por ejemplo, la carrera de las universidades públicas, ¿no? La universidad le ha dado mucha pelea al Estado como tal. No ha podido lograr arrancarlos, en realidad, de su propia legislación. Ha tenido que emitirse este decreto supremo para darle esa carrera, esa autonomía universitaria, y está regida como carrera administrativa en las universidades públicas, con el artículo 185 de la Constitución, que dice que son autónomas. Entonces, ahí realmente el Estado como tal tiene que respetar ese criterio de la autonomía universitaria. Y la autonomía universitaria tiene normativas específicas que se rige por el Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana, y esto engloba también a la UPEA y a todas las universidades en su conjunto, son autónomas. Ahí le está poniendo un límite las universidades al Estado como tal. Entonces ya son carreras administrativas, ¿no?
Tenemos su propia normativa. También tenemos el reglamento interno de personal que también tienen las universidades bien establecidas allí, así nomás no los pueden sacar. Tienen una infinidad de instancias, de recursos, de apelaciones. También tenemos en la carrera administrativa del Poder Judicial, los jueces, por ejemplo. Ellos también tienen su propia carrera, ¿no? La judicatura también. La ley de carrera administrativa del Ministerio Público, los fiscales, por ejemplo, tienen su propia carrera, tienen una ley específica, que tienen sus recursos, sus fallas, sus infracciones, sus sanciones, ya tiene como carrera ahí, ya está especificado. La ley del servicio externo, el escalafón diplomático, la carrera del magisterio público, por ejemplo, ¿no? La carrera del magisterio se rige por la ley de la reforma educativa, el Código de Educación y el Reglamento Nacional del Servicio de Educación. Y salud pública también. Bueno, estas carreras en sí ya tienen su propia normativa específica, ¿no? En cambio, antes era en forma general, que les había dicho ustedes, ahora ya no. Ya tienen su propia carrera. Se diferencia, ¿no? Las Fuerzas Armadas también y la policía también. Se sujetarán a otro título correspondiente, pero por ética y declaración de bienes, ¿no? Porque tanta corrupción que ha habido, entonces necesitan saber cómo es la ganancia de los mismos policías y de las Fuerzas Armadas. Ahora, indudablemente que esta misma disposición habla de los servidores públicos. ¿Quiénes son las clases de servidores? Clases de servidores. La primera son los funcionarios electos. ¿Quiénes son? Compañeros y compañeras, atención, porque es importante tomar en cuenta. ¿Quiénes son estos funcionarios definidos en el estatuto que no están en la carrera administrativa? En la carrera administrativa. Pero tampoco en la legislación laboral. No están. Esos son los funcionarios electos. ¿Quiénes? El presidente, vicepresidente, ¿no? Senadores, diputados, alcaldes, concejales, agentes municipales, ¿no ve? ¿Por qué? Porque ellos están mediante una votación directa, universal, libre y secreta. Ellos son electos. Entonces, no están en la carrera administrativa ni en la legislación laboral. Eso es la diferencia ahorita, ¿no? También están los funcionarios designados. ¿Quiénes? Por ejemplo, los ministros nombrados por el presidente, vicepresidente, directores generales, prefectos, nombrados por el presidente, subprefectos y corregidores, fiscal general, contralor general, superintendencias, funcionarios diplomáticos consulares, ministros, vocales y jueces, magistrados del Tribunal Constitucional, consejeros de la Judicatura. Todos ellos no están sujetos a la carrera administrativa, ni tampoco a la Ley General del Trabajo. Es porque son funcionarios designados ellos. Así están definidos. Que es el ministerio, los que los nombra, directores, todos ellos, es la cúpula mayor, ¿no? Son escalas. Tampoco están dentro de la carrera administrativa ni en la legislación laboral. Funcionarios de libre nombramiento, por ejemplo, ¿quiénes designan? La MAE, ¿no? La máxima autoridad ejecutiva. Digamos al director jurídico. Ya. Ese es de libre nombramiento. Esos tampoco están en la carrera administrativa ni siquiera dentro del marco de la Ley General del Trabajo. Los técnicos son asesores generales, los jefes de gabinete, secretarios privados, ayudantes y personal de confianza. ¿Quiénes son? Inclusive los choferes. No están en la carrera administrativa ni están en la ley general, porque son de libre designación, nombramiento. Ellos son. Bueno, esos son. Después hay otros, los funcionarios interinos. Ellos, los interinos, son contratados por 90 días, nada más eso dice la ley, ¿no? También se los llama provisorios, ¿no? Y ellos tienen puestos vacantes. Ellos tampoco están en la carrera administrativa, porque son provisorios.
No está. Por ejemplo, un consultor en línea. En línea es provisorio. Consultor por producto. También, ¿no? Porque ellos tienen una contratación especial que le llaman la partida 100 del presupuesto general de la nación. Y eso lo tienen a nivel nacional. La famosa partida 100. Partida 100. Entonces, esa cobertura es cualquier cantidad de gente que no están dentro de la carrera, ni tampoco en el marco de la Ley General del Trabajo. Y es cualquier cantidad de personas, ¿no? Eso en realidad es la estructura de lo cuales son los funcionarios, clases de funcionarios públicos, ¿no? El ámbito y los alcances del Estatuto del Funcionario Público. Nuevamente señalar muy rápidamente que también se lo puede consultar en la Ley 2027, en el sentido de que todos aquellos funcionarios que están en el marco del Estatuto, ¿sí?, pero que no son parte de la carrera administrativa, menos protegidos por la Ley General de Trabajo, son los funcionarios electos, los funcionarios designados, como ya mencionábamos, los de libre nombramiento, funcionarios de carrera, que hacen al trabajo de la administración pública, funcionarios interinos o provisorios. Ellos son propiamente los que son parte o los que están en el marco del Estatuto del Funcionario Público. Roxana, hay otras personas, por ejemplo, si alguna persona es contratada para prestar un tipo de servicio, digamos refrigerios, o la dotación de algún tipo de producto o simplemente algún servicio. Ellos tampoco, pese a que son contratados por el Estado, no son reconocidos en este caso como parte del estatuto, o es al contrario. No, ellos son provisorios, ¿no? Provisorios también, así se los denomina. Sí. Perfecto. Ya sabemos cuáles son los que están declarados en funciones de carrera dentro del marco de la ley del Estatuto del Funcionario Público. Constantes evaluaciones, tienen todos los deberes, obligaciones, gozan, digamos, del seguro, gozan de la jubilación, aportan a las AFPs, ¿no? Tienen constantemente sus evaluaciones y ahí sí, ahí es donde los pueden quebrar en las evaluaciones. Pero después, claro, hay otras modificaciones que ha habido, ¿no? Por ejemplo, en la ley 2104 del 2000, la ley modificatoria de la ley del Estatuto del Funcionario. ¿A qué? Se regula mediante una ley específica la legislación especial. Una legislación especial, ya les he dicho, para gobiernos municipales, universidades públicas, escalafones, carrera fiscal, servicio exterior, todo eso, ¿no? Y también las incompatibilidades que han sido excluidas ahí, ¿no? Porque, ¿qué significa una incompatibilidad? Por ejemplo, el trabajar en el mismo horario en dos diferentes instancias. Es incompatible. Un funcionario no puede hacer eso. No puede ser, en el mismo horario, ¿no? Pero, por ejemplo, pueden hacerlo los docentes universitarios. Pueden trabajar en una institución pública, pero también ejercer la cátedra. Antes estaban un poco excluidos, pero ha habido un reclamo general que ahora les han otra vuelta reconocido la compatibilidad, que pueden trabajar, ¿no? Pero no en los mismos horarios, sino en horarios diferentes. Bueno, eso es lo que el 2000, y ha habido específicamente las carreras con sus leyes específicas, tal como te digo. Pero, a propósito, Roxana, de incompatibilidad, lo que no puede y las prohibiciones que tienen los funcionarios públicos, así estaba en el Estatuto del Funcionario Público, lo que no pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, trabajar en dos funciones similares, en fin. El mismo horario, digamos. Exactamente, y otras incompatibilidades. Y a propósito de esto, Roxana, una de las observaciones principales de los trabajadores y de varios sectores laborales, por ejemplo, allá en el año 1999, de parte de los trabajadores universitarios y trabajadores del sector de salud pública, por ejemplo, en sus cuestionamientos planteaban que el Estatuto del Funcionario Público era una norma conculcadora de derechos. Y a propósito de derechos, Roxana, si me permites, por favor, leyendo el Estatuto,
y respondiendo también a una consulta planteada por muchas personas que escriben a la Red Nacional de Noticias Obreras, que también han compartido a partir de algunos dirigentes en otro programa, como es El Engranaje, llevado a cabo por el Centro Cultural 18 de Mayo, pues la gran pregunta es, ¿qué derechos reconoce el estatuto y qué derechos los conculca, los viola, en el sentido del carácter de lo que significa el estatuto? Muy rápidamente, y ustedes lo pueden muy fácilmente revisar, la ley 2027, a propósito de los derechos, los servidores públicos, señala la norma, tienen los siguientes derechos: a una justa remuneración. Eso de justa ya de hecho invita al debate, en el sentido de si efectivamente un funcionario público tiene el sueldo o el salario que corresponde en este caso. También otro derecho es respeto y consideración por su dignidad personal. Esto, más que un derecho laboral, es más un derecho general. Tiene derecho el funcionario público a vacaciones, licencias, permisos, a la jubilación, al aporte, obviamente, a las administradoras de pensiones y a tener una pensión de jubilación. Tiene derecho a una prestación de salud, y que los funcionarios de carrera también tienen además otros derechos que tienen que ver con la carrera en sí misma, la carrera administrativa y la estabilidad laboral que corresponde en cuanto se hace carrera administrativa, a impugnar en la forma prevista en la presente ley sus reglamentos, las decisiones administrativas que puedan afectar o estar en contra de lo que establece el estatuto, a representar por escrito ante la autoridad jerárquica que corresponda las determinaciones que se juzguen violatorias de los derechos, a gozar con ciertos incentivos económicos a la protección necesaria en caso de higiene y seguridad en el trabajo. Estos son los derechos que reconoce el estatuto a sus funcionarios públicos. Lo que no reconoce, y esto es importante señalar, quizá el punto más importante, el estatuto del funcionario público desconoce, niega, vulnera los derechos laborales colectivos. Roxana, para nada en el documento, en la norma, aparece el derecho a sindicalización, el derecho a la huelga, el derecho a la declaratoria en comisión y el derecho al fuero sindical que protege la labor de los dirigentes. Esos derechos desaparecen, no están previstos porque, obviamente, si recordamos, el Estatuto del Funcionario Público, además de toda una orientación que tiene que ver con reducir el gasto fiscal del Estado, por instrucción de organismos internacionales como el Fondo Monetario y el Banco Mundial, tuvo un propósito político, y fue el hecho de desmovilizar a los trabajadores estatales, de quitarles la capacidad de la acción colectiva. Y al leer y al ver el contenido nuevamente del estatuto, es muy fácil darse cuenta que estos derechos laborales colectivos simplemente no son parte de los derechos que reconoce el estatuto del funcionario público. Esto es importante de marcarlo, y en ese sentido, Roxana, una norma como el estatuto del funcionario público, que reconoce ciertos derechos a los funcionarios públicos que hemos ya, digamos, conceptualizado, y niega otros derechos, como los colectivos o el pago de desahucio, de indemnización en caso de que un funcionario público sea despedido. ¿Qué significa esto, Roxana? Una norma que reconoce parte de los derechos y vulnera, desconoce otros derechos. Claro, no hay que confundir los efectos que tiene la Ley General del Trabajo con el tema del Estatuto de los Funcionarios, que es otra ley muy diferente. En realidad parecería como que es totalmente contradictoria la ley del Estatuto del Funcionario
con la Constitución Política del Estado ahora, que es proteccionista. De hecho, es lo que observamos al principio. De hecho, ¿no? Es. Pero, indudablemente, en el Estatuto del Funcionario Público es una ley que no ha tenido mucha trascendencia, como ha tenido, por ejemplo, el tema, la Constitución Política del Estado, el tema de los despidos injustificados, ¿no? Porque antes, en el marco de la Ley General del Trabajo, el 21060, por ejemplo, votaban a cualquier cantidad porque había un principio de podían sacar, la patronal podía sacar a sus obreros, por ahí que había libertad, podían sacar sin preguntar y listo. Pero cuando ha venido el 2006 la promulgación de un decreto supremo, la 286, ahí está, por ejemplo, la inamovilidad del trabajador. No los pueden despedir, excepto por el artículo 16 de la Ley General del Trabajo, ¿no? Excepto por eso. Entonces, hasta ahora, por ejemplo, los trabajadores, en el marco de ese decreto supremo de la protección al trabajador, hasta ahora, por ejemplo, son 5.000 o 6.000 trabajadores que la patronal los han votado, ¿no? Tomando en cuenta las leyes proteccionistas, tomando en cuenta este decreto supremo, que no puede haber despidos injustificados, que está vigente ahora. Son 5.000 o 6.000 trabajadores que están fuera. En pandemia los han sacado cualquier cantidad, en el marco de la Ley General del Trabajo. Pero en el marco del Estatuto del Funcionario son diferentes sus efectos. En el otro hay lucha, hay pelea. Inclusive en los empleados públicos, ¿quiénes son los que pelean fuerte? Las universidades, por mantener su autonomía. Salud, por ejemplo, no se dejan. El tema, digamos, del horario, donde les querían hacer trabajar 8 horas, y por ley ellos, los médicos, tenían 6 horas de trabajo laboral y 2 de estudio, y eso estaba reconocido por su ley especial. Entonces, son diferentes los efectos de la Ley General del Trabajo Obrero Patronal, y muy diferente es el Estatuto del Funcionario. ¿Eso no es una dualidad, Roxana? Sí, se da, pero es que ese movimiento grande que es de la clase media intelectual que está en la administración pública no llegó a tener una conciencia para poder pedir, por ejemplo, el derecho de la sindicalización del empleado público. Que si se tuviera este movimiento de la ley de sindicalización y fuera grande, voltearían gobiernos, ¿no ve? Y sería más o menos algo similar que la Ley General del Trabajo. Pero no se da esa situación, porque es así, pues no, la clase media está en función del gobierno que llegue, sea Avance, sea cualquier otro gobierno, de derecha, de izquierda, tienen que estar mutis, callados, ¿no ve? Eso es lo que pasa. Pero hay otra cosa, lo que está pasando, y eso es necesario que conozca la gente, en especial el Estatuto de los Funcionarios Públicos. Ha salido durante este gobierno, el actual gobierno, el decreto del Servicio Social Comunitario Descolonizador y Despatriarcalizador. Un reglamento. Una ley 4469, ¿no? Que engloba a control social, se inmiscuye al Estatuto del Funcionario Público y ahora les condiciona, les dice, está suspendido la ley del Estatuto del Funcionario Público, o sea, ya no hay Estatuto del Funcionario, en tanto en cuanto los funcionarios... Reiteramos eso, por favor, reiteramos. En tanto en cuanto cumplan con este reglamento del Servicio Social Comunitario Descolonizador. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir una especie de que deben ser masistas. Así de simple. Y dice, ustedes como funcionarios de carrera, tienen que cumplir estos requisitos ahora. Si no cumplen ahora estos requisitos, no están conceptuados como funcionarios de carrera. Imagínate, ¿qué tienen que hacer?
Es un condicionamiento. Es un condicionamiento, es un reglamento. Es un reglamento. ¿A quiénes se aplica? A todos los funcionarios que presenten a convocatorias públicas internas o externas, a todos ellos. A los ciudadanos que se presenten a convocatorias públicas externas para acceder a la carrera. A los que hayan alcanzado la condición de carrera administrativa. A los inclusive a los servidores electos, designados de libre nombramiento, a los interinos, a los provisores de manera voluntaria, deben realizar este servicio social comunitario descolonizador y despatriarcalizador. Si no hacen, no están dentro de la carrera del funcionario. Imagínense, es un decreto supremo que el actual gobierno ha emitido a través del Ministerio de Trabajo. Hay este reglamento. Y aquí es grave, pues, porque los obliga a que permanezcan en diferentes áreas. Por ejemplo, dice, en salud, pueden trabajar en áreas de salud, puede la atención, auxilio oportuno, en educación, en servicio cultura, comunitario. Servicio comunitario. La prevención, formas de violencia, en medio ambiente, seguridad ciudadana, hace un catálogo de las actividades. Y todos estos funcionarios que te he nombrado tienen que estar 2 días en ese trabajo, que además, quien dé el visto bueno, esas son las organizaciones sociales comunitarias. ¿Qué quieres? Someterse al sector más del más, pues, ¿no ven? Eso es obligar a que el funcionario de carrera, con todo lo que tiene ganado, tenga que ser masista. Es lo último. Y tiene que ser cada año, además. Cada año hacer este trabajo. De una u otra forma, este tipo de trabajo de 2 días por año a cada funcionario le está usando mucho dinero al Estado como tal. ¿No ve? Entonces, esa es la condicionalidad. ¡Ojo! La evaluación del servicio social comunitario y descolonizador estará a cargo de los actores orgánicos. ¿Quiénes son los orgánicos? Comunitarios y circunstanciales en la participación de control social. Estará enmarcada en la ley 341 de participación y control social. ¿Eso qué supone? Estar dentro del MAS. Ahora. Esto ya lo ha emitido especialmente el Ministerio de Trabajo. Si no está, si no es este activo y tenga su visto bueno de controles sociales, no es funcionario de carrera. Eso es conculcador. Bajo el concepto y bajo el pretexto, permítanme, compañeros y compañeras, de ser funcionario público o servidor público, este trabajador puede ser condicionado, sometido, como por ejemplo este reglamento y seguramente otros, simplemente por el hecho de, entre comillas, garantizarles carrera administrativa. Porque si no cumple ese funcionario o ese servidor público lo establecido en este reglamento, en las normas correspondientes que obligan a hacer, por ejemplo, servicio comunitario en cualquier área, salud, educación, en fin, simplemente se le puede negar el derecho a la carrera administrativa. Esto es bien importante de tomarlo en cuenta porque así, con el gobierno actual y con los regímenes del movimiento al socialismo, se ha estado manipulando, también valga el término, el estatuto del funcionario público para someter a un conjunto grande de funcionarios para determinados fines de carácter político. Pese a que el estatuto, en sus principios, se plantea que debe corresponder a intereses de la colectividad y no precisamente a intereses de un partido político o de un grupo político en absoluto. Entonces, en fortaleciendo nuestro sindicato, llamamos la atención sobre este aspecto, en el sentido de que el estatuto no solo desconoce derechos, pese a que la Constitución los reconoce ampliamente, sino también que da lugar, a partir del partido en función de gobierno,
a establecer otro tipo de normas que condicionan el ser funcionario o servidor público. Esto es importante, reiteramos, de tomarlo en cuenta, de enfatizarlo en el programa de Fortaleciendo Nuestro Sindicato. Así es. Roxana, a propósito de otro tipo de un tipo de funcionarios públicos, estos que son consultores en línea, consultores en producto, por producto, en este caso, ¿de qué estamos hablando? Porque ya se ha denunciado en muchas ocasiones que un consultor en línea, un consultor por producto, carece de derechos. Carece de derechos. ¿Qué significa esto? En el sentido de lo que estamos viviendo en el país en términos de esta negación de derechos laborales, pese a que la Constitución plantea lo contrario. Bueno, en realidad los consultores de línea o por producto, ¿no?, es una forma de eludir el verdadero contrato de trabajo, porque realmente es un contrato de trabajo. Si aplicamos el principio de la verdad material, de la realidad, ¿no?, un consultor de línea, por ejemplo, tiene remuneración, tiene horario de trabajo y demás son dependientes. Estas tres características que te menciono son propios de la Ley General del Trabajo. Así es. ¿No? Claro. En la realidad. Claro, lo marca como un trabajador dependiente. Un trabajador dependiente, ¿no? Estaría dentro del marco de la Ley General del Trabajo. Pero el Estado como tal elude este tipo de derechos que tienen los consultores, que son millonadas. Millonadas, ¿no? Entonces, estarían en el marco de la Ley General del Trabajo. Deberían estar. Deberían estar, pero no lo están. A veces cotizan, a veces a la caja, a los AFPs, cotizan voluntariamente. Pero no tienen, digamos, los derechos que pueda tener un trabajador de la Ley General o uno de carrera administrativa. No están. Entonces, realmente estos consultores en línea, no sé, van a tener que ser una agrupación consistente. Y además, hay que revisar, hay sentencias constitucionales que han sacado dando la contra a esta actitud del Estado. En alguna que otra la están sacando dentro de la Ley General del Trabajo. Con sentencias constitucionales, que bueno, no lo he traído ahora, pero muy interesante el planteamiento, de alguno que otro, porque no todos los consultores se defienden, ¿no? Bueno, no tienen una organización. No tienen, porque está prohibido hacer eso, ¿no? Inclusive al de carrera, porque no puede hacer sindicato, por ejemplo, ¿no? Claro que sí. En este sentido, también surge otra pregunta. ¿Qué pasa en el caso de los obreros, Roxana? Obreros estatales, obreros que, por ejemplo, de empresas productivas, de estas aproximadamente 36 empresas estatales que creó el movimiento del socialismo en el gobierno. ¿Qué pasa en el caso de los obreros? ¿Pueden ser transferidos, trasladados, sometidos al estatuto del funcionario público? No, la característica de estos trabajadores estarían dentro del marco de la Ley General del Trabajo, por su relación obrero-patronal, claramente, por sus características, claro que sí. Hay además un trabajo para un tercero, hay explotación laboral, claro, hay jornada, tiene que estar así. O sea, hay que ver realmente, hay que precisar bien el tipo de relación que se tiene obrero-patronal con ellos. Muchos están dentro de la Ley General del Trabajo, ¿no? Muchos. La carrera administrativa es más que todo, se refiere a los funcionarios intelectuales, clase media, profesionales que están en la carrera administrativa. Fundamentalmente. No los que están vinculados al trabajo productivo. Al inicio del programa también señalamos que una de las motivaciones por las cuales abordamos el Estatuto del Funcionario Público en el programa estaba vinculado a los trabajadores de NABOL. Esta nueva empresa que fue creada por el actual gobierno de Arce, en reemplazo
de lo que era SAPSA principalmente. En este sentido, los trabajadores de NABOL están en el marco del Estatuto del Funcionario Público. ¿Qué significa esto, Roxana? Más allá de que el gobierno políticamente pueda llevar a cabo diferentes acciones, digamos, arbitrariamente, trabajadores, por ejemplo, vinculados a la administración de servicios aeroportuarios, que es una actividad importante, pueden ser así, por así, traspasados sin más ni más al Estatuto del Funcionario Público. Bueno, no pueden, pero lo hacen. Por eso digo, o sea, el ¿Ve? gobierno pues, comete no pueden, pero lo arbitrariedades. hacen. Esa es una arbitrariedad, porque los trabajadores de NABOL, actualmente NABOL, antes era SAPSA, ¿no ve? Ajá. Estaban en el marco de la Ley General del Trabajo, pero además esos trabajadores tenían una especialidad en el manejo portuario. Y eso realmente es una experiencia, pues, es una gran experiencia. Pero ahora volverlos funcionarios públicos, porque los están aplicando la ley del estatuto, pero además no les pagan ni sus beneficios sociales de lo que les debían con la Ley General del Trabajo. Eso realmente es atentatorio, ¿no? Pero bueno, esperemos qué estarán haciendo los trabajadores con sus presiones correspondientes, ¿no? No queda otra. Eso es lo que también queremos remarcar en el programa. El gobierno actual manipula el estatuto del funcionario público. Aplica el estatuto a su libre arbitrio, no precisamente siguiendo mínimas normas, mínimos principios como están establecidos en la ley 2027, ni siquiera respetando una norma de este tipo. Actúan con libre arbitrio, a su libre arbitrio. Y esto obviamente hace o genera acciones como lo que ocurrió con los trabajadores de NABOL. O hace algunos años atrás, personalmente tuve la oportunidad de conversar con dirigentes y trabajadores de Papelbol y ellos estaban advertidos por diferentes razones, porque las condiciones de trabajo en esta empresa estatal no eran precisamente las adecuadas y estaban advertidos de ser transferidos al Estatuto del Funcionario Público. De pronto esto se convierte como un instrumento de amenaza, reitero, de manipulación política para la aplicación del Estatuto. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Trabajadores sin o con pocos derechos. Este es el resultado general, más allá de los ámbitos que se puedan y deben considerarse en el momento de un análisis mucho más específico. Trabajadores con derechos laborales reducidos, restringidos, principalmente derechos laborales colectivos, que hacen que los trabajadores puedan llevar a cabo movilizaciones, protestas, tener pliegos petitorios que apunten a la mejora de sus condiciones de trabajo. Es el carácter del Estatuto del Funcionario Público. Muy bien, vamos a, si no hay algún otro elemento importante, Roxana, de destacar en el programa, vamos a hacer una pausa en el programa para luego justamente compartir los comentarios que nos llegaron al programa, algunas consultas de por medio, para tener más elementos acerca del Estatuto del Funcionario Público. Vamos a la pausa. Estás viendo Fortaleciendo Nuestro Sindicato. Estás viendo Centro Cultural 18 de Mayo. Cursos de formación política y sindical. Talleres de oratoria y liderazgo. Redacción y análisis de coyuntura. Asesoramiento legal gratuito en temas laborales. Ubicado en la calle Pichincha, esquina Ingavi, edificio Consuelo Interior Alto. Contacto 740-12-586.
Herramientas para fortalecer nuestro sindicato. Un documento, un manual que tiene como autores a Edgar Dávila y Bruno Rojas y cuyas dos últimas ediciones estuvieron a cargo de Bruno Rojas. Estas herramientas están dirigidas a poder fortalecer con los conocimientos, la información, pero sobre todo todos aquellos principios del sindicalismo que los dirigentes sindicales deban tener presente. Estas herramientas, este documento que ha sido escrito, ha sido pensado en el marco de las investigaciones del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, tiene 4 capítulos. El primero está referido a los orígenes del sindicato y del sindicalismo en el mundo. Cómo surgieron los sindicatos, qué hechos permitieron el surgimiento de un sindicato, las luchas de los trabajadores, de los obreros y las obreras en el mundo y cómo esto se tradujo en las primeras organizaciones sindicales. El segundo capítulo está referido a algo muy particular y que tiene que ver justamente con la historia del sindicalismo fabril en Bolivia. Probablemente uno de los pocos aportes a propósito del sindicalismo fabril en nuestro país. También marcando hechos, marcando acontecimientos, marcando aquellos elementos a tomar en cuenta para entender el surgimiento, el fortalecimiento de los sindicatos en el sector fabril. El tercer capítulo de este documento está referido a quizá el corazón, la parte importante de este documento es referido a los derechos laborales. ¿Qué son los derechos laborales? Son atribuciones, son conquistas, quizá más conquistas como hechas por los trabajadores, logradas por los trabajadores. Tiene que ver con la legislación laboral, tanto internacional como boliviana, que sostiene lo que son los derechos laborales y sobre todo todas aquellas conquistas de los trabajadores que se tradujeron en diferentes normas. Y finalmente está el tercer capítulo que está referido al sindicato, a la organización sindical. ¿Qué es el sindicato en términos de su organización, sus características? ¿Qué es la asamblea? ¿Qué es la directiva? ¿Qué son las bases o la población afiliada a un sindicato? Estos elementos son parte de este capítulo y forman parte de estas herramientas que las invitamos a poder tenerlo en la bibliografía que ustedes cuentan y especialmente esta invitación para los dirigentes, para los trabajadores de base que tengan presente este documento. Muchísimas gracias por acompañarnos, por aguardarnos. Como ya adelantábamos, nos llegaron comentarios, pero antes de los comentarios, queremos compartir resultados del sondeo de opinión que ya como parte del programa realizamos en cada ocasión. Y la pregunta que compartimos en el programa a través del Facebook de la Red Nacional de Noticias Obreras fue: ¿los funcionarios públicos gozan de derechos laborales? Y el 90% indicaron que no, y solamente un 10% indicaron que sí, mostrando precisamente el panorama, el cuadro de lo que significa el ejercicio de derechos laborales en nuestro país. Comentarios, Roxana. Nos llegaron también estos comentarios, por favor. A ver, dice uno: los funcionarios públicos gozan supuestamente de algunos derechos laborales, pero en los hechos no. Además, no tienen beneficios sociales, aunque un funcionario tenga un ítem. Cualquier momento puede ser despedido, no teniendo estabilidad laboral, un elemento de derecho laboral. Ese es el primer comentario. Primer comentario. El segundo dice: los funcionarios públicos son trabajadores sin ningún derecho laboral, donde la sobreexplotación está en su máxima expresión. 3. No porque tienen un bozal con el color político que le dio el trabajo.
Comentarios que claramente muestran que ser funcionario público o servidor público no tiene precisamente garantizados sus derechos. Y ya decíamos en el programa, la carrera administrativa, por ejemplo, que es una parte central de lo que el estatuto se conoce en teoría, en la norma, no precisamente es respetada, no es precisamente acatada, garantizada por el estatuto. Mucho más en manos de un partido político que maneja a su libre arbitrio esta norma, la 2027, referida al estatuto del funcionario público. Llegamos a la parte final de nuestro programa de Fortaleciendo nuestro Sindicato y queremos en estos últimos minutos reiterar que la Red Nacional de Noticias Obreras y el Centro Cultural 18 de Mayo tiene otros espacios donde se abordan problemáticas específicas siempre referidas a la situación de los trabajadores y trabajadoras del país. Uno de estos programas que ya iniciamos hace algunas semanas tiene que ver con el Alerta Laboral, un programa del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario que cuenta con el apoyo de la Embajada de Suecia y que se tiene como objetivo analizar la situación laboral en tiempos de pandemia, en tiempos de lo que se llama por parte del gobierno de reactivación o reconstrucción de la economía nacional. Tenemos también el Engranaje, que es un programa dedicado al análisis de los conflictos laborales y de otros concernientes que marcan la coyuntura laboral y la coyuntura de lucha de los trabajadores en el país. El Engranaje y el Alerta Laboral, programas llevados a cabo por la Red Nacional de Noticias Obreras. Y por supuesto, toda la información diaria, la información que compartimos permanentemente, todo lo referido al acontecer laboral en el país, pero particularmente las luchas de los trabajadores y trabajadoras por sus derechos. A tomar en cuenta, compañeros y compañeras, para que ustedes tengan estos espacios para mayor información, pero también recoger elementos que puedan precisamente, como tiene este nombre el programa, fortalecer nuestros sindicatos. Hasta el siguiente programa, Roxana, que vamos a estar el 28 de septiembre. 28 de septiembre con una nueva entrega de Fortaleciendo nuestro Sindicato. Roxana, hasta el siguiente programa. Hasta el siguiente programa. Muchas gracias, compañeros. Esperemos que la próxima continuemos con las actividades de estudio y de análisis. Muchísimas gracias. Hasta el siguiente programa. Fortaleciendo nuestro Sindicato, una producción de la Red Nacional de Noticias Obreras.